Avatar es una serie increíble. Tiene un mundo inmenso muy maravilloso en el que, a pesar de no poder explorarlo por tu cuenta, te sientes libre al verlo conforme pasan los capítulos. Tienen personajes sólidos muy buenos y ninguno está mal escrito. A lo mucho algunos son olvidables. Pero estos no tienen tanta relevancia, así que no es necesario caracterizarlos tanto. Tiene una historia coherente y en la que cada suceso tiene una explicación que viene desde el pasado, en la que los sucesos del presente tendrán repercusiones en episodios futuros también. Y si tuviera que elegir algo que hace mal, quizá la única cosa que hace mal sería su villano principal. Y parece que lo estoy presentando como si fuera una terrible falla para la serie, pero es que no lo es. No es un mal personaje y cumple con su propósito. Por cierto, decir que algo cumple con su propósito es lo mismo decir que cumple con lo mínimo requerido, no que sea destacable. Avatar es tan buena serie que hasta incluso sus fallas no pueden ser catalogadas como algo malo. Y por eso es que vamos a hablar del Señor del Fuego, Ozai. Este personaje no le aporta nada a la serie y quitarlo no le restaría nada, aunque el único atisbo de identidad que podemos atribuirle es el de ser un mal padre, y que los conflictos de Zuko y Azula fueron causados por él. Para que entiendan lo que trato de decir, si le preguntan a cualquier persona por grandes villanos, ninguno va a mencionar al Señor del Fuego. Y a esto alguien podría responder que la fama no es lo que hace que un villano sea grande, y que existen varios ejemplos de verdaderos hijos de puta que no son reconocidos por un público masivo, como Dio antes de que los yoyos fueran populares. Pero hablamos de Avatar, una serie que todo mundo ha visto, y una de las series más reconocidas de los 2000 que trasciende generaciones, que incluso gente que no ve caricaturas reconoce como una serie de gran calidad. Es como si habláramos de Star Wars pero nos valiera verga Palpatine. Y esto hace que uno se pregunte ¿por qué es tan irrelevante? ¿De qué carece como para que nadie lo mencione, ni siquiera cuando se habla de Avatar? Por el lado contrario, tenemos a Vilgax, un villano que sí es reconocible, un personaje que no podríamos imaginárnoslo siendo quitado de su serie, y es que Ben 10 es un microcosmos igual que Avatar. Hay 1000 temas de los cuales hablar en ambas series, pero mientras que en Avatar hablamos de todo menos del villano principal, en Ben 10 sí que es un tema recurrente. Aquí es donde yo me pregunto, ¿qué tiene Vilgax que no tiene el Señor del Fuego? ¿Será acaso por su arquetipo de Final Boss que deja que otros se ensucien las manos porque él tiene cosas más importantes que hacer? En un principio creí que tanto desinterés por el Señor del Fuego era porque él no podía permitirse ir por el Avatar y se quedaba expectando desde lejos, pero Vilgax también hizo lo mismo desde un principio, mandar a otras personas por el protagonista mientras él mira desde lejos. Recordemos que quedó casi muerto, así que contrató cazarrecompensas y a una chica motera. Aún así, durante estos episodios se sentía su presencia, y estos monstruos cazando a Ben son una consecuencia directa de Vilgax. Por lo que no, su arquetipo no tiene nada que ver. En Avatar, en cambio, todos los villanos dan la sensación de actuar por cuenta propia. Y hago énfasis en dan la sensación, no es que el Señor del Fuego no les haya dado órdenes. Sino que en Ben 10, quienes buscan a Ben lo hacen porque es su chamba, y su jefe se los pidió, mientras que en Avatar se siente como los personajes quieren atraparlo como si fuera un objetivo propio, y no del Señor del Fuego. Así que no, su arquetipo no tiene nada que ver. ¿Será acaso por su diseño de personajes? Un aspecto muy importante a tener en consideración es el diseño, que sí aporta mucho a lo memorable que puede ser un villano. Y en el caso de Vilgax, al ser de Ben 10, su diseño es bastante impactante y reconocible. En un principio solo lo vemos como un ser recuperándose de sus heridas, pero aún así en sus apariciones es bastante imponente y proyecta una imagen muy poderosa aun cuando está herido. Da la impresión de ser alguien indestructible. Otros diseños de Ben 10 también lucen bastante fuertes, pero comparados con Vilgax se nota que no serían una pelea seria, y que Vilgax dominaría esta desde el principio. Y el del Señor del Fuego Ozai es correcto. Como dije antes, Avatar casi no comete errores, su diseño es aceptable y hasta ahí. No es que sea malo, no es que no se vea imponente, es que es olvidable. Los otros personajes tienen rasgos característicos que nos hacen reconocerlos: una herida de quemadura en el ojo, una flecha en la cabeza, tener los ojos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y del Señor del Fuego, ¿qué recuerdan? Sin buscar en Google, ¿qué recuerdan? Una barba y pelo largo, supongo. Por lo que sí, un punto importante es el diseño, y Vilgax vaya que tiene un buen diseño.
Pero una cosa es lucir peligroso y otra muy distinta es ser peligroso. Entonces, ¿será que tenemos en más estima a Vilgax porque él sí sabe pelear? Si nos ponemos a discutir sobre cuáles son los personajes más letales de Ben 10, nunca faltará alguien que mencione a Vilgax. Puede ser por sus recursos, puede ser por su capacidad de combate cuerpo a cuerpo, puede ser porque utiliza como saco de boxeo a otros personajes que también son considerados de gran peligrosidad. Pero a Vilgax siempre vamos a escucharlo. En cambio, si la pregunta es ¿cuáles son los mejores luchadores de Avatar?, ¿cuáles son los mejores maestros? Y para ser mucho más justos, ¿cuáles son los mejores maestros fuegos de la leyenda de Aang?, nadie recordará a Ozai. No porque sea un mal maestro, no porque no sepa pelear, sino por otra razón que voy a explicar más adelante. Lo cierto es que no podemos decir que no es alguien peligroso y que no sepa pelear, porque siendo gobernante obviamente habrá tenido buenos maestros. Aparte de eso puede lanzar rayos, algo que incluso alguien con el rango de maestro como Zuko es incapaz de hacer, por lo que podemos deducir que sí es un entendido en los combates. Solo lo hemos visto combatiendo en 2 ocasiones, pero una vez fue contra un enemigo desarmado que no quería pelear, y la otra estando potenciado por un cometa. Uno solo es un recuerdo que cortan a la mitad, pero la pelea final es bastante impresionante, dominándola desde el principio y casi ganándola. Decir que no es alguien letal es un error, porque a todos nos queda en claro de lo que es capaz durante esta pelea, por lo que no podemos decir que nuestro desinterés sea por no ser peligroso. ¿Será acaso por su personalidad y caracterización? No vamos a pretender que son personajes súper profundos, llenos de matices, con escalas de grises y un trasfondo complejo, porque ninguno de los dos lo es. Ambos son el típico villano principal cuyo propósito es conquistar el mundo y tenerlo bajo su control. Pero aunque sean lo mismo, el Señor del Fuego está a años luz de ser comparado con Vilgax. Su objetivo es conquistar el mundo y convertirse en el Rey Fénix, pero más allá no hay nada. No sabemos qué le gusta o qué le disgusta, cuáles son sus luchas o cómo son sus relaciones, no hay nada. Bueno, hay una única cosa. Sabemos que es un mal padre, y podemos ver las repercusiones de su negligencia, con Azula buscando la perfección para complacerlo y queriendo ser como él, y no ser tachada de débil, y con Zuko tratando de recuperar su honor y demostrando ser digno de respeto capturando al Avatar. La cuestión aquí es que sabemos que es culpa de su padre, pero no sentimos que sea su culpa. Vemos que le quema la cara en un flashback, pero después de eso para nosotros no existe. Apenas lo vemos interactuando con ellos dos. Es un mal padre, no vamos a negarlo y tenemos pruebas, porque hay escenas que lo demuestran. Pero se siente como un personaje, no como una persona. Y sí, es un personaje. Pero es que el equipo Avatar, Zuko y su tío, y Azula, Ty Lee y la otra que no me recuerdo, también son personajes y aún así los sentimos más orgánicos, como si fueran personas. En cambio, al Señor del Fuego en todas sus interacciones lo vemos siempre con su misma actitud, y su única función es conquistar, ser malo y ya, no existe fuera de eso. Pero es que Vilgax también es así, siempre tiene la misma actitud, solo existe para conquistar y ser malo, y fuera de eso no tiene otros intereses ni ambiciones, solo ¡buah! ¡Soy malo! ¿Qué diferencia hay en este caso? Lo primero que se me ocurre es que las dos series son muy distintas. Ben 10 es una serie de acción y sus personajes son más simples que los de Avatar. Con un poco de imaginación podemos definir sus personalidades en una oración, y los conflictos no son nada complejos. Hay alguien malo haciendo maldades y como eres héroe entonces vas y lo detienes. Y Avatar es más seria, sus personajes tienen problemas más reales, despertarse después de 100 años y descubrir que tu raza se extinguió o tener que vivir sabiendo que asesinaron a tu madre no es algo muy simple que digamos. Y la forma de resolver los problemas no es tan simple como que aparece alguien malo y no hay pedo, lo derrotamos y se acabó el problema, porque para resolver sus problemas, Aang tiene que ir al otro lado del mundo para que entrene, pero antes tienen que resolver los problemas con los que se encuentran en el camino, y tienen que lidiar con un ejército siguiéndolos, así como con los problemas internos que se presenten, al mismo tiempo que estamos viendo la historia del villano y cuáles son sus relaciones, gustos, luchas personales, cuáles son sus relaciones, lo que debieron haber hecho con Ozai. Mientras que en Ben 10 tan solo es consigo un alien nuevo y gano, y el próximo episodio también, y los problemas a los que se enfrentan los resuelven en el mismo episodio, y son cosas que no son tan graves en realidad, no es como que vayan a morirse o algo así, excepto en la película, claro. Por lo que una de las razones sobre por qué Vilgax nos parece tan memorable es por el tipo de serie en la que se encuentra.
en la que los personajes sí pueden ser así de simples y los villanos pueden ser el malo maloso de Malolandia sin ningún problema. Mientras que en Avatar, a pesar de hacerlo bien, esta clase de villanos no funcionan porque existen otros personajes mejor caracterizados y mucho más identificables que la gente va a recordar con más cariño. Por eso preferimos a Zuko y Azula. Otro aspecto importante es su relación con otros personajes. La relación de Vilgax con Ben es simple. Ben tiene un artefacto que Vilgax quiere y con el que podrá conquistar el universo. Ben no quiere dárselo y su objetivo es impedir que lo consiga. Son enemigos y los vemos interactuando cuando se encuentran. El Señor del Fuego nunca interactúa con Aang, sino hasta el final. Sé que son enemigos, pero es que incluso siendo enemigos se necesita mostrar una cercanía entre ambos, incluso cuando haya una rivalidad, y en Avatar no la hay. No hay escenas de ellos dos interactuando que no sean las del final, cosa que sí tenemos en Ben 10. Incluso entre encuentros tempranos hay interacción entre ambos, y en una de las ocasiones en que por fin están frente a frente, tienen una charla, hay un intercambio de palabras. Esto sirve para darnos la sensación de cercanía, y es gracias a esta cercanía que el conflicto se siente personal, y no como un duelo obligado que tiene que suceder porque así lo dicta la estructura narrativa. Además de eso, Vilgax tiene una relación de rivalidad con el abuelo Max, lo mismo que con Ben. Son enemigos, pero entre ambos hay una sensación de cercanía para que nosotros veamos sus enfrentamientos como algo personal, algo motivado por sí mismos. O sea que es algo que ha estado ahí desde siempre y que involucró a Ben desde antes del primer capítulo. En Avatar el conflicto, la guerra y la Nación del Fuego han estado ahí desde antes del primer capítulo, y han involucrado a Aang desde antes del primer capítulo también. Pero es que su conflicto con el Señor del Fuego no se siente personal, nunca han hablado directamente y quienes tenían problemas en el pasado no era ninguno de ellos dos, era Sozin y el Avatar Roku quienes tenían una rivalidad, y fue Sozin quien extinguió a los Nómadas Aire, quien ya está muerto. Y sí, Ozai es malo y le causó mucho sufrimiento al mundo, pero con Aang no han tenido ningún choque ni nada. No se siente como si ellos quisieran enfrentarse, no tanto como Vilgax y Ben. Y la razón más importante que se me ocurre, la presencia. Y esta afecta a los demás puntos anteriores, porque el Señor del Fuego es un increíble maestro fuego y un gran guerrero. Pero eso a nosotros no nos importa, porque solo lo vemos peleando 2 veces, y no hay hazañas destacables más allá de estar potenciado por un cometa. Pero al mismo tiempo tenemos a otros villanos que han tenido más presencia y que nos demuestran hazañas increíbles. Y también es un padre terrible. Pero esto lo sabemos, no lo sentimos. No lo hemos visto comportándose en la cotidianidad como si lo hacen Zuko y Azula, quienes nos dejan claras sus intenciones cuando están en pantalla, a diferencia del Señor del Fuego, quien hace las cosas porque es malo y ya. Tenemos escenas de Azula siendo mala con Zuko y entendemos sus motivaciones. En cambio, el Señor del Fuego, bueno, supongo que una falta de respeto y listo. Respecto a que es un personaje que solo está ahí para cumplir su función como lo hace Vilgax, de haber tenido más tiempo en pantalla, habríamos visto más facetas de su persona, y ya no quedaría únicamente como un personaje malo solo porque sí, sino que más parecido al resto del elenco, con sus sombras y sus luces y sintiéndose más orgánico. Y por último, la presencia habría mejorado muchísimo sus relaciones con otros personajes. No entendamos mejorar como llevarse bien, sino que las dinámicas se sientan creíbles. Nosotros entendemos que los conflictos de Ben y el abuelo Max con Vilgax son algo personal porque Vilgax tuvo presencia, algo que no tiene el Señor del Fuego, y de lo que se habría beneficiado si hubiera tenido más tiempo en pantalla. Quizás no interactuando con Aang, pero algo tan pequeño como reaccionar a las noticias que involucren al Avatar, o haberle visto dándole órdenes a los personajes para capturarlo, o para tomar Ba Sing Se, por ejemplo, nos habría dado un villano más memorable, que como he dicho antes, Avatar no necesita, porque es tan buena que hasta incluso si su villano final no resulta ser la gran cosa, tampoco termina por afectarla. Entonces, ¿por qué Vilgax es un villano mucho mejor que el Señor del Fuego? Por la presencia. Espero que mi video les haya gustado y siempre recuerden que Overwatch 2 es un juego muy bueno, el mejor hero shooter. Todos quieren hacer su propio clon a causa de esto, pero no lo van a destronar. Y también es mierda. Blizzard, arregle el competitivo por amor de Dios.